del programa. Lucas Liech, ¿cómo le va? Gracias por este ratito. ¿Cómo estás, Paulino? Bienvenido, buenas tardes. Gracias. ¿Hay riesgo de hiperinflación, como dijo eventualmente Cornejo y antes había dejado traslucir Patricia Bullrich esta mañana? Dijo pico hiperinflacionario. Me parece fuerte en este momento hablar de eso. Sí diría que estamos en una situación inédita de los últimos, desde que Argentina salió de la convertibilidad. ¿En qué sentido? Tenemos 50 de inflación, parecido a los picos que tuvo Macri, ¿no? A los momentos de pico. 2019. Claro. Pero esta es una donde tenés precios de los regulados atrasándose. El dólar oficial, las tarifas. Entonces, es un 50 de mentirillas, ¿sí? Entonces, esto es como un 50 al que después pasa algo. Y ese algo, desde mi punto de vista, es para arriba. Entonces, yo creo que hay un riesgo de que la inflación suba, probablemente después de la elección, cuando el Banco Central cada vez tenga menos dólares, toda la cantinera que ya vimos 1000 veces en Argentina y que en un momento tiene que devaluar. Si querés, comparable a Kicillof 2014, quizás se recuerda, era un momento parecido, control de cambio, control, y en un momento una devaluación. En aquel momento la inflación pasó de algo parecido a 25 a algo parecido a 40. Lo que pasa es que ahora tu arranque es 50. O sea, como todo en la Argentina, el punto de partida es peor. El punto de partida o sea, la pobreza peor. es más alta, la inflación es más alta, la degradación es mayor, el estancamiento es de más largo tiempo, Ahora, o sea, más de 10 años. Déjame decir para que no parezca una cosa tremendista. Siempre al final está en tus manos, en las manos de las autoridades políticas, elegir un camino, otro. Acá hay cosas atadas con alambres que sí se van a romper sí o sí. Pero lo más importante es qué viene después. Está bien. ¿Sí? Antes de entrar en eso, ¿qué es lo que se va a romper sí o sí? Bueno, la cuestión de, tarifas que se sigan atrasando. ¿Qué quisiera atrasando? Que están fijas mientras hay inflación de otros precios. Luz, gas, agua. Sí, y lo mismo con transporte. El transporte sale, ¿cuánto sale el colectivo? Es un precio que ya no... Pasaje en tren a Mar del Plata, que vale la pena hacerlo, etcétera, 750 pesos. Mira, por eso, son cosas una insostenibles. Una cuarta parte o quinta de un colectivo, por ejemplo. Y fíjate el dólar oficial, ¿no? Ahora va a haber un aumento de salarios, de salario mínimo, que pasado a dólares oficiales te va a dar un salario de 300 y pico de dólares mínimo, que no es tan bajo en dólar oficial. ¿Qué quiero decir? Los precios en dólares oficiales de Argentina, bueno, ya vamos a tener un signo de pregunta para después de la elección. Entonces, algo va a haber que hacer ahí, con una brecha cambiaria, como vos decías, muy grande. Entonces, de nuevo, quiero insistir, no está escrito que esto explota. Sí me parece a mí que la inflación va a subir después de ese problema. Ahora, ¿explota, no explota? ¿Qué pasa? ¿Podemos arreglarlo? Depende de qué haga el gobierno. El tema es la cohesión social. Cuando la calle empieza a crujir, el poder político también tambalea. La pregunta es, la cohesión social en esta Argentina, que tiene más problemas de los que supo tener, o crisis anteriores, ¿la imaginás la válvula de escape en las elecciones del 14 de noviembre o una válvula de escape impensable al día de hoy? A ver, creo que respecto, por ejemplo, a 2001 hay una diferencia, ahí te diría dos diferencias importantes, estabilizadoras, si querés. Una es que la llegada del Estado a través del CBU, digamos que parece una tontería, pero sí, correcto. Digamos que llega de una manera relativamente rápida. Entonces, tenés como un piso mínimo, que es diferente que lo que era 2001, donde de repente tenías 20 y pico % de desempleo de gente que quizás no recibía nada. Entonces, eso por un lado. Por supuesto que ahí te podés pasar, como va a ser ahora el gobierno. Y la otra diferencia que me parece importante es, tenés el poder político, si bien el del gobierno está en un momento medio débil o muy débil, tenés una oposición unida, tenés claro un panorama político hacia adelante, o por lo menos... O sea, tenés resortes institucionales que no tenías antes. Exacto. Desde el oficialismo y desde la oposición. Y desde la oposición. Entonces yo creo que ese conjunto hace que, no veo una cosa explosiva socioeconómica. Sí, una Argentina muy difícil que dependerá también de qué hace el gobierno. Bueno, pareció todo marcar pospaso que en lugar de ir a la racionalidad económica o a un giro a la derecha de Alberto Fernández, va hacia una radicalización de políticas más vinculadas con lo interno, con el vivir con lo nuestro, diría Aldo Ferrer, en vida, y con la idea de poner mucha plata en la calle, después vemos, digamos. Sí,
¿Eso qué es? ¿Sostenible, no sostenible? ¿Es razonable, pensable desde la política? A ver, quizá déjame decir la palabra comprensible. O entiendo por qué lo hacen y son 2 meses, tenés una elección. No estoy diciendo que esté bien, ¿no? Y las consecuencias las vamos a ver probablemente después con un salto más alto. Ahora, se están jugando el poder y piensan que de esta manera quizás les mejora la situación, ¿sí? Entonces, ese es... Ahora, se agudiza el problema futuro. No solo por el tema de la emisión monetaria, también por lo que llamaríamos la política de ingresos. O sea, subo el salario mínimo, voy a subir la jubilación. Todo eso todo esto contribuye a esa sensación de inflación y, por lo tanto, la salida de esto, cuando ocurra, probablemente después de las elecciones, con algún tipo de devaluación, bueno, va a ser más dura que antes. Entonces, están inflando un poco más una cosa futura. Me quiero meter de lleno en los anuncios económicos por venir, lo que se ha dejado traslucir, el presupuesto de Guzmán, las decisiones que se tomaron sobre los derechos especiales de giro, el pago al Fondo Monetario Internacional de mañana, etcétera. Pero quiero escuchar un poquito de Patricia Bullrich, que está hablando allí en el NH Bolívar. Escuchamos a la titular del PRO a nivel nacional. Y esta idea de porvenir que hemos logrado, esta idea de país de clase media, esta idea de cultura del trabajo, de representar a los papás y a las mamás que querían educación para sus hijos, a todos los sectores que estuvieron en la calle, a todos los que representaron a la República, a la libertad, a la necesidad de expresar este país donde haya más empleo privado que público, donde haya menos impuestos, donde el que trabaje pueda lograr que el fruto de su trabajo rinda para mantener a su familia y para crecer. Todo esto ha sido lo que ha ganado este domingo, este país que todos aspiramos y que todos queremos que crezca en nuestro país y que la gente lo sintió que se perdía, sintió que la Argentina se iba de las manos, que volvíamos o que estábamos en una decadencia terriblemente brutal, y así respondió. Algunos decían que iba a responder con un voto antipolítico. Yo no creo en eso. Yo creo que la gente votó masivamente un voto a Juntos por el Cambio. El 40% de la población dijo: yo apuesto a Juntos por el Cambio. Y el gobierno perdió y fue su elección peor en la historia del partido que viene desde hace muchos años, desde 1983, manejando el Senado de la Nación. Por eso en las primeras filas están las 8 provincias que eligen senadores nacionales, porque en ustedes, en estas 8 provincias, tenemos hoy la llave para lograr que el Senado no tenga más el quórum en manos de un oficialismo que quiere elegir jueces o Consejo de la Magistratura a su antojo. En estas 8 provincias jugamos una llave de gobernabilidad importantísima, un cambio histórico, un cambio de carácter de gobernabilidad en nuestro país que siempre ha estado absolutamente cerrado hacia nosotros. Por eso es que lograr este quórum y lograr que en estas provincias tengamos y repitamos la elección que logramos el 12 de septiembre es estratégico, y ahí vamos a ir todos a apoyar a nuestros candidatos a senadores. Quiero plantear también que hay otro objetivo que tenemos que lograr. El gobierno hizo un gabinete electoral de pesos pesados, de fuerza pesada, que viene a meternos en el barro, que viene a generar una elección repartiendo dinero, repartiendo dádivas, como lo vemos y lo hemos visto lamentablemente en la provincia de Tucumán, de manera explícita, de colas repartiendo dinero. Creo que el otro objetivo importante que nos tenemos que plantear es sacar el 45% de los votos, porque eso nos pone en el 23 sin balotaje a la presidencia de la Nación, a que Juntos por el Cambio logre algo de nuevo, que es volver a gobernar el país para cambiarlo definitivamente. Por eso creo que es muy importante plantear
que hemos logrado penetrar en lo más profundo, en los feudos más difíciles, en las provincias que gobiernan desde 1983, en La Pampa. Hemos logrado una elección extraordinaria y si juntamos a los dos sectores, en Formosa le ganamos a Infran, en Santa Cruz ganamos en San Luis, estuvimos muy cerca de ganar provincias que se han convertido en pequeños feudos. Tenemos que ir por más en todas esas provincias y no dejar que nos den vuelta a la elección. Por eso vamos a hacer una propuesta concreta, una propuesta que significa que Juntos por el Cambio a nivel nacional, con todas las provincias, va a armar un comité jurídico electoral. Este comité jurídico electoral va a ser una herramienta para denunciar los delitos electorales, para que no se usen los fondos públicos a favor del partido de gobierno, para que no se usen los medios públicos a favor del partido de gobierno, para que no se usen las bases de datos protegidos por la ley de datos personales. No pueden utilizar los teléfonos que tienen en los vacunatorios, no pueden utilizar la base del IFE, no pueden utilizar la base de los planes sociales, no pueden utilizar la base de cuidar. Cada uno de nosotros tiene que ser un freno, un enorme freno al uso de los fondos públicos, porque eso es lo que van a hacer. Así que estas herramientas van a ser herramientas que protejan a la sociedad de este intento. Nosotros sabemos cómo usan los aparatos, pero también sabemos que esta se la ganamos con el corazón, yendo casa por casa y llevando el mensaje de esperanza que Juntos por el Cambio reconstruyó de a poquito, con firmeza, con unidad, con capacidad de acción en este año y 8 meses. Estamos muy felices, muy contentos, orgullosos de todos los que han puesto su trabajo, su convicción para esta elección. Vamos al 14 de noviembre, vamos todos juntos, vamos a ganar y vamos a lograr que este país quiere ser un país de progreso, un país de porvenir. Muchísimas gracias. Muy bien, allí estaba Patricia Bullrich, que un encendido discurso, ¿no? Después lo voy a hablar con Javi, lo voy a hablar un poquito con Silvia Mercado. Pareció casi una proclama de cara al 2023. Allí se están levantando, allí está Gustavo Valdés, el gobernador de Corrientes. Allí está en la primera plana Horacio Rodríguez Larreta, está Mario Negri, que se la derrota en la provincia de Córdoba, está Martín Lustó, está Miguel Ángel Pichetto, allí vemos a María Eugenia Vidal, que también se da vuelta. Están los referentes de las provincias que eligen senadores, no hay duda. Reapareció Mauricio Macri. La centralidad de la oposición con la foto de la unidad. Allí está Jorge Macri, también en primera plana, ahí en la imagen que nos devuelve la pantalla. Ahora, ¿qué herramienta la paso, no? ¿Qué herramienta? Sí, efectivamente. Porque en el fondo esta es una oposición que sabe cómo se va a organizar para el 2023. Habrá candidatos, habrá una paso, eso yo creo que permite más fácilmente esta... Pues imaginás que, claro, los que estaban en esa mesa hay muchos con apetito de ser candidatos, claro, pero en todo caso el instrumento va a ser la paso para resolverlo. No hay duda sobre eso, a diferencia de lo que sería con otro sistema, porque acordate que esto es una coalición. Entonces, si no hubiera paso, ¿quién va a ser el candidato? Creo que la paso realmente es una herramienta que, bien usada, ayuda al equilibrio político. Vos estuviste dentro del gobierno. Ser coalición a veces se toma como una debilidad porque se necesitan liderazgos férreos, fuertes, unívocos. Es un poder presidencialista el que ostenta la Argentina, más bien acostumbrado a liderazgos caudillescos en el sistema del análisis político, digamos, más tradicional. Y a veces las coaliciones suelen hacer crujir todo eso. Le está pasando al frente de todos hoy, sin más lejos. ¿Crees que de todas maneras podría haber un vuelco en esa cultura política argentina a futuro? Vos dijiste una palabra que es importante, que es presidencialismo. Creo que el desafío
de una coalición en Argentina es combinar las ventajas del presidencialismo con justamente la fuerza que te da una coalición. La PASO, ¿por qué es buena también? Porque dice, bueno, el que gana es el presidente. Ahora, un presidente que quiera tener su coalición tiene que hacer algún tipo de concesiones en la formación de su gobierno. Pero el presidente tiene que ser el presidente. Lo que estamos viendo hoy es el extremo donde el presidente en el fondo es un presidente que no preside. Entonces, ahí ya sí se desnaturaliza nuestro sistema político. ¿Qué es el proyecto de presupuesto para vos? El que se presentó la semana pasada y que va a ser a todas luces modificado. Claro, es como, ni siquiera diría una expresión de deseos, sino cumplir un deadline, o sea, una fecha de entrega del presupuesto y poner algo que hoy te convenga de alguna manera. Por ejemplo, decís que la inflación va a ser 30 y pico %, cuando mínimo va a ser como la de este año, me da la impresión, ¿no? Vos no ves a la inflación con tendencia a desacelerarse, como dice Guzmán, digamos. Por lo menos a la corta, después de la elección, yo creo que va a pasar lo contrario, ¿no? Además, digamos, a ver, acá hay como dos tiempos en lo que se viene, ¿no? El tiempo hasta la elección y el tiempo post-elección. El tiempo hasta la elección, más o menos sabemos cuáles van a ser las políticas, maquinita, gasto, etcétera. No sabemos cuáles van a ser las consecuencias, esa es la incertidumbre, cuánto se va el dólar, etcétera. Post-elección, la principal, si querés, incertidumbre o pregunta que nos hacemos es la relación con el Fondo Monetario, o al menos una pregunta importante es la relación con el Fondo Monetario. ¿Y ahí crees que va a haber acuerdo? Bueno, yo tiendo a inclinarme en este momento por una visión intermedia. Como era vos, por ahí te acordás, porque tenemos algunas canas de los 80s, Argentina todo el tiempo estaba negociando con el fondo, posponeme este pago, iba, viste, los Machinea, los Greenspoon a Washington, negociaban. Entonces, no veo, digamos, el acuerdo largo con el fondo me parece que exige una convicción política que este gobierno no tiene. Y en todo caso, además, en un rumbo que no sé si este gobierno quiere. Ahora, default al fondo, o sea, no pagarle es demasiado y te genera una crisis muy rápida. Mi intuición, pero es una intuición nomás, es que el equilibrio político va a converger a el vamos viendo. O sea, el vamos posponiendo todo lo que más se pueda. Este vencimiento, bueno, te lo negocio si a cambio. Mañana ponen los 1.900 millones de dólares. Ahora tenés los DEG, esto que repartió el fondo a todos los países del mundo, que te permite posponer justamente. Porque ahora, en abril del año que viene hay que pagar. Y eso es con reserva. En algún momento hay que pagar. Entonces, es o con reservas o es algún tipo de acuerdo con el fondo. Puede ser un acuerdo o un acuerdillo. Y vos tendés a pensar que va a ser un acuerdito, o acuerdillo, como decís vos. Me da esa impresión. Lo último, ¿ves mucha tensión sobre el tipo de cambio o ves que hay instrumentos en manos del Banco Central, al menos para mantenerlo a raya, digamos? Es un tema de tiempos, es decir, la tendencia es que las reservas se van acabando. Acordamos cómo no funciona este sistema. Cuando es muy grande la diferencia entre los tipos de cambio, el incentivo a comprarle al Banco Central en el oficial es demasiado grande. Está regalándote dólares en la forma de una máquina que te compras, un auto, lo que sea, pero está vendiendo dólares más barato que lo que cuestan. Entonces, esa dinámica termina. La pregunta es de velocidad. Yo creo que hasta las elecciones llegan seguro y ahí tendrán que tomar una decisión que combinará algo de devaluación, algo de más controles, el camino incierto que tenemos hacia el 2022. Lo último, OCDE dice que Argentina va a crecer este año poco más del 7,5%, va a rebotar fuerte, después de la caída muy fuerte del 10% del año pasado, pero que el año próximo va a ser uno de los países que menos va a crecer de la región y del mundo, menos del 2%. ¿Coincidís? Coincido, me parece que, de nuevo, la salida de este esquema de controles en general tiene un efecto recesivo, como fue 2014, el año en que devaluó Kicillof, un año recesivo. Yo veo que, salvo que el gobierno, la menemización de Cristina, que no creemos que pase, pero salvo que haya una cosa de reformemos, vamos hacia otro lado, tenemos un año complicado por delante. Gracias, Lucas. Gracias, Paulino. Un gusto como siempre. Hacemos la pausa después con Silvia Mercado, con Javier Lanari, con Lourdes Marchés, en un día muy particular en términos judiciales, porque está lo de Chano, porque está la causa Maradona, porque hay de todo un poco. Vamos a contar todo lo que resta. No te vayas, casi las 4. Y cuando volvamos, desde el NH Bolívar, allí donde está la reunión de la primera plana de Juntos por el Cambio, y expectantes a lo que pasa en La Plata, con la jura de los intendentes que llegan al gabinete de Kicillof, y en la calle, y a la expectativa de las resoluciones del Consejo del Salario, ese que se reúne desde las 2 de la tarde y que va a alumbrar un aumento que veremos de cuánto es. No te vayas, ya venimos.